Vayan tomando asiento, distinguido público, los que no lo están haciendo. Y vamos sin más a empezar esta última charla de esta tarde de, creo que es jueves, no estoy muy seguro. ¿Me lo confirma alguien? Bien, va bien en cabina. Nada menos con Igor Cordy, y es la segunda vez que viene aquí, de lo cual estamos pues, muy contentos de tenerle porque pensamos que es uno de los grandes artistas del mundo, sin exagerar, que hay ahora mismo y desde hace ya unos cuantos años y décadas incluso, un hombre que ha trabajado para un montón de mercados, el mercado europeo, para muchos países, para el mercado americano, produciendo siempre obras de gran calidad y con unos guionistas muy interesantes. Luego hablaremos a lo largo de la charla de su colaboración con dos o tres guionistas de alguna manera fetiches, si quiero decir esta palabra, que tienen un montón de obras con él y que parece que maridan muy bien con él. Pero vamos a empezar. Igor es de Zagreb, nació en lo que se llamaba Yugoslavia, ahora es Croacia. Ya hemos tenido aquí, aparte de Igor, a algún dibujante croata, como al propio Darko Masan, hemos tenido a Goran Pardo, a Goran Suska, a Zazribi, y todos nos contaban que el ambiente de cómic y de historieta en aquellos años, cuando era Yugoslavia, era muy prolífico, era un ambiente que había muchos dibujantes, había cines, había revistas, era una cosa que se vivía mucho. ¿Cómo es la visión, cómo recuerda Igor aquellos años de su primera juventud, incluso niñez, y cómo era efectivamente aquel ambiente allí por la zona de Zagreb, donde era él concretamente? How were comic books in Zagreb when you were? So that was the question? Yep. Oh, okay, already. Let me tell you about my childhood. I grew up with comics. That was the time of Yugoslavia, which had this communist socialist regime, and they didn't forget about kids. And they, in early 50s, I need to explain one thing. After the Second World War, the comics were banned in Yugoslavia because they said it's a rotten capitalist propaganda and blah, 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 blah. But after Stalin died and another Russian president took over, Khrushchev, in 1953, they allowed comics to be published in Yugoslavia again. Because before the Second World War, it was the huge comic market and lots of famous authors used to work for the newspapers and magazines and stuff. So it was about 10 years gap between before the Second World War and after, up till 1953. In 1953, like a bunch of huge magazines came up, mostly for the young adults and for the children, with amazing choice of comics, all kinds of stuff. You can translate this first, okay. Then I will continue. Yeah. Bueno, pues dejadme que os hable de mi infancia como lector de cómics en Yugoslavia. Yo crecí en Yugoslavia cuando el país ya formaba parte de un régimen comunista o socialista, pero un régimen que no olvidaba a los niños. Y permitidme que os dé un poco de contexto y que os explique a qué me refiero. Después de la Segunda Guerra Mundial se prohibieron los cómics en Yugoslavia porque el gobierno consideraba que era una asquerosa propaganda capitalista y por tanto desaparecieron los cómics de las calles de Yugoslavia. Pero a la muerte de Stalin y con la llegada del nuevo presidente en la URSS, Khrushchev, en 1953 se permitió de nuevo que se publicaran cómics en Yugoslavia. Se hizo básicamente porque antes de la Segunda Guerra Mundial Yugoslavia tenía un mercado del cómic realmente muy bollante. Había muchísimos dibujantes que publicaban en periódicos y muchas revistas y nos encontramos por tanto con que hay una laguna, un hueco, un parón de 10 años desde el final, más o menos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1953, cuando se vuelven a publicar revistas encaminadas a un público juvenil y a un público infantil con autores de cómic realmente extraordinarios.
So I was born in 1957, already jumped in the comics very early. When I was 4 or 5 years old, I already learned how to read and start to draw my own comics, actually, because I wanted to be in this world. It was a few excellent youth weekly magazines publishing comics from USA, England, and a great bunch of domestic great authors gathered on one place, which was called the Plavi Vjesnik, like Blue Herald. It was looking exactly like English Eagle at the time. And they also published Eagle stuff like Then There by Frank Hampson and Frank Bellamy and many other stuff. I got spoiled because the only comics we got at that time, they were good comics. Somebody took care about us, children and youth, and picked up very good stuff from the Western comics. And actually, when some other publishers start to, at the second half of the 60s, when they start to publish Bonelli stuff, I was shocked because it was it was bad, kind of, this Commandant Mark or Tex Willer or Zagor. I never liked this stuff and I never get used to it. Although today, after 50 years, there's still great fandomship of Zagor and Tex Willer in ex-Yugoslavia territory, especially Italian comics called Alan Ford. I don't know if you ever heard about it. Okay, you can do it. Yo nací en 1957 y ya crecí rodeado de cómics. Tanto es así que cuando tenía 4 o 5 años y acababa de aprender a dibujar, decidí intentar empezar a dibujar también mis propios cómics. Me gustaban muchísimo. Me encantaban las revistas que se publicaban, revistas juveniles que eran de carácter semanal y que incluían cómics extraordinarios, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, como de autores nacionales. Sobre todo una revista que se llamaba Plavi Vjesnik, que vendría a traducirse por algo así como El Heraldo Azul, que era exactamente igual o muy parecida a la revista Eagle británica. Allí podías leer las historias de Dan Dare, de Frank Thompson y Frank Bellamy, y entre otras muchas cosas y series realmente extraordinarias. Y yo creo que nos malcriaron un poco a los niños yugoslavos de aquella época. Había alguien, desde luego, el encargado de realizar la selección de aquellos cómics occidentales, que se preocupaba mucho por dar material de calidad a los niños y a los jóvenes de yugoslavos. Y a mí eso me gustaba mucho, hasta que en la segunda mitad de los años 60 empezaron a publicarse cosas bastante peores de calidad, bastante menos interesantes. Empezaron a publicarse los cómics italianos de Bonelli, y la verdad es que yo cuando vi los primeros números me quedé realmente alucinado de lo malo que me parecían. Series como Tex Miller, como Zagor, como Comandante Mark, en fin, a mí me parecían que eran realmente muy malos. Pero es cierto que aún a día de hoy, unos 50 años más tarde, hay toda una legión de seguidores de los cómics de Bonelli en lo que es ahora Croacia. It's important to understand that those years, like early 60s, and that was a time when television just emerged on our market, and so comics were actually huge and very, very popular. If you can imagine that weekly magazines for comics in ex-Yugoslavia, they had print run with over 250,000 copies every single week, which is today's, it's crazy number. It's like almost impossible for something like that. So to make long story short, I was totally immersed with comics every single moment of my life when I was a kid. I started to collect the comics and everything, and only thing I wanted to do in my life to be a comic artist. I never had a problem like to choose what to do in my life, because I was totally poisoned by comics. They are very contagious, so it's a warning. Pues tener en cuenta
cuenta, además, que cuando digo que los cómics eran muy importantes en Yugoslavia en aquella época, pienso sobre todo en la primera mitad de la década de los 60. La televisión acababa de empezar a aparecer en Yugoslavia, apenas existía la tele comercial y los cómics eran enormemente populares. Teníamos revistas semanales con unas tiradas en la antigua Yugoslavia que serían inimaginables a día de hoy, tiradas de 250.000 ejemplares, cifras que serían prácticamente imposibles hoy en día y cifras realmente de locos. Y por aquello de ir abreviando un poco, yo estaba obsesionado con los cómics, vivía y respiraba rodeado de cómics ya desde niño. Empecé a coleccionarlos desde que era muy pequeño y lo único que yo quería hacer era ser dibujante de cómics. Jamás tuve ningún problema cuando me preguntaban a qué te quieres dedicar de mayor y siempre decía que quería ser dibujante de cómics, porque ya me habían envenenado los cómics y os lo advierto, ese veneno es bastante letal y la infección que provoca es bastante contagiosa. So I started very early to do stuff, to earn my money like professionally with drawing. My first jobs, they were not comics, but they were like illustrations. And my earliest paid job, assignment was when I was 14 years old, and they pay me good. So I like this situation that I can get paid for my work, and I continue to work it. So this year I'm celebrating the 50 years of my professional work. Thank you. Pues la verdad es que empecé a ganarme la vida como profesional del dibujo relativamente rápido. No tanto en cómic, porque mi primer trabajo remunerado fue en ilustración, pero empecé a publicar y empezaron a pagarme por lo que dibujaba cuando tenía 14 años. Y pagaban bien. A mí me gustó realmente aquella sensación de poder dedicarme a lo que me gustaba, poder trabajar en algo que me llamaba la atención y que encima estuviera bien pagado. Y no he parado desde entonces. Y me satisface poder deciros que este año se cumplen mis bodas de oro como profesional del cómic. Talking about 50 years celebration, this year in November, one Croatian publisher called Fibra will publish my one big fat book with over 1,000 of my works, but not comics books, but illustrations and design. That's my like Dr. Jekyll and Mr. Hyde. You know, Dr. Jekyll is doing comics, and all this time, parallelly, Mr. Hyde is doing doing illustration, design, logos, book covers, everything connected with design. So, I'm very happy about this book because I'm collecting the material for this book for the last 10 years, because when I was younger, I didn't care too much about collecting my works or take pictures of my work. Many of them were lost. Many of them were given away to the friends and girls, and and most of them were stolen in the print houses or in editorship in publishing houses. So, but I managed to collect most of them with the help of some people from Croatia who are my big fans, and they did lots of research in archives, in the public libraries, things like that. It was lots of scanning, photographing, and I managed to collect almost everything I did in the last 50 years connected with design and illustration. Y si me lo permitís, ya que estábamos hablando de las bodas de oro y mis 50 años como profesional, a finales de año una editorial croata que se llama Fibra va a sacar un tochaco de más de 1000 páginas con toda mi obra. No me refiero a mi obra como autor de cómic, sino como ilustrador y en lo relativo al diseño. Porque yo he sido siempre un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Dr. Jekyll se encargaba de crear cómics y Mr. Hyde era el responsable de hacer ilustraciones, diseños, logos, portadas para libro. En fin, ese tomo va a recopilar todo lo que he hecho en mi trabajo relacionado con el diseño. Y me satisface muchísimo el poder presentar un tomo así con toda mi obra recopilada
recopilando ese material, porque durante los 10 primeros años de mi carrera quizás, o bueno, básicamente cuando era un autor joven, no me preocupaba mucho de lo que estaba produciendo, no le sacaba fotos a mis obras, hay originales que se han ido perdiendo aquí y allá, algunos se los he dado a amigos, otros se los he dado a alguna que otra chica, bueno, ya sabéis cómo va esto, hay otros que los han robado en las imprentas o en las oficinas de las editoriales, y hay un grupo de aficionados a mi trabajo que se han encargado de hacer un trabajo de investigación realmente exhaustivo y han ido recopilando todo el material existente, o casi todo el material existente en Croacia. Se han dedicado a ir a archivos públicos, a bibliotecas, y han conseguido sacar fotos y escanear y de todo, buena parte de lo que yo he hecho a lo largo de los 50 años relacionado con la ilustración y el diseño, y que se va a recopilar ahora, como digo, en este libro. So that's it for the start. Your turn. That's a good start. Claro, no podemos abarcar una obra además tan intensa, tan buena, de 50 años en una hora, así que vamos a ir tratando las cosas, pero me gustaría señalar cómo Igor participó en diferentes colectivos en la zona de Zagreb, algunos de ellos tenían el nombre tan divertido de SLS, así como Slow, Bad and Expensive, lentos, malos y caros. Y de algunas de las primeras obras las poníamos al principio de las imágenes en blanco y negro que se publicaron aquí. Quiero recordar que encima, que también pudiera ser que fuesen ahora mismo, lamento, soy una persona mayor también, tengo alguna memoria, pero también podría haber sido en zona 84, 1984, de todas formas en ese espectro de revistas que había en aquella época. Pero ahora me gustaría que nos contase cómo fue su desembarco en el mercado americano. Veíamos obra de Tarzán, a mí sobre todo su Tarzán, Carson de Venus, me gusta mucho, y alguna de estas obras, sobre todo este de Tarzán y Carson, estaba de la mano del guionista Darko Masan, al que tuvimos aquí many questions at once. He wants to focus on Tarzan and your work in the American market with Darko. Lo simplifico. Simplemente me gustaría que nos contase cómo fue el desembarco en América de él, de la mano, de alguna manera, de Darko. With Darko, somehow. Okay, talking about American market. Actually, my first published work was in late 80s, actually, early 90s. Called in Heavy Metal magazine. That was some stuff I previously published in France, and some newer stuff. But so my career with Dark Horse and Marvel, that was a little bit later, began in 1994 during the war in ex-Yugoslavia. I got contacted by editor from Dark Horse. They wanted me to do the Tarzan serial because at that moment they had a license to publish Tarzan in USA. Before that, it was a Swedish company, Simic International, who had license. And in 1991, I got invited by this company, by Danish office of Simic International, to come to Copenhagen and work for Tarzan project for Malibu Graphics. This is actually defunct company for years right now, but at that moment they used to publish Tarzan in USA. So actually I started very early, like 91, to work for American publishers. After Malibu Graphics and Simic International lost the license, all this stuff actually came to Dark Horse in USA through my Danish editor. He was trying hard to push my stuff because it was never published in Malibu Graphics, because the first project the other Danish guys did, the part of the team, it was like flop on the market. So my Tarzan, called Rivers of Blood, was never published at that moment, but it was published later in 1999 in Dark Horse. Tarzan Rivers of Blood.
And it was a very different story. It was a story about Tarzan trying to cure Jane, who, because of some evil sorcerer in Africa, put the spell on her, and she went into sort of a coma. And then he took Jane and traveled to Europe. He met Sigmund Freud and Carl Gustav Jung to try to cure Jane. And it was at the just very beginning, before the First World War. So he met the Archduke Ferdinand and some other historical people in Austria and Germany and Hungary. So it was actually urban Tarzan, and American people didn't get it. So it got cancelled after 4 issues. So I never managed to finish it, actually. That was my Tarzan experience. But Dark Horse liked it, and then they ordered this Carson from Venus together with Darko. And my first job with Darko for Dark Horse was short story called Tarzan Mugambi. That was 1993, I think. And then it started with Tarzans. Tarzan Carson from Venus, that was the bigger project, 4 issues, something like that. Yo empecé a publicar en el mercado norteamericano a finales de los años 80, principios de los años 90. Publiqué unas cuantas piezas y páginas en la revista Heavy Metal. Eran cosas que ya había publicado en Francia antes, y también se publicaron algunas cosas inéditas. El caso es que ahí es como entré en el mercado norteamericano, y todo esto fue antes de empezar mi carrera con Dark Horse y Marvel, que fue allá poco más o menos por el 94. Empecé a trabajar para Estados Unidos en la época de la guerra en la antigua Yugoslavia, y empecé a trabajar en Tarzán porque los editores de Dark Horse habían visto mi trabajo. Ellos tenían la licencia para publicar Tarzán en Estados Unidos, y antes esa licencia la había tenido una editorial que se llamaba Semic, una editorial danesa, con la que empecé a colaborar en el 91. Me llevaron a sus oficinas en Copenhague, y ellos publicaban ese material en Estados Unidos a través de Malibu Graphics. En el 91 se publicaron los primeros números de Tarzán por parte de Semic y Malibu en Estados Unidos, y fueron un auténtico fracaso. No eran míos, sino que eran otro proyecto, y resultaron un auténtico fracaso. Pero mi editor danés le pasó mi material al editor de Dark Horse cuando supo que se iba a hacer con los derechos, porque le gustaba muchísimo lo que yo había hecho. Todo eso, lo que le pasó era un proyecto que se llamaba Ríos de Sangre, que acabó publicándose finalmente en el 99 en Dark Horse. Allí básicamente se cuenta la historia de cómo Tarzán quiere tratar de curar a Jane, que ha caído en coma porque un hechicero africano le ha lanzado un hechizo y ella está en coma, y él decide ir a buscar la cura en Europa, y llega a Europa y se entrevista, se reúne con Sigmund Freud y con Carl Gustav Jung. Todo esto es antes de la Primera Guerra Mundial. Conoce también al archiduque Fernando, recorre Austria, Alemania y Hungría, conoce algunos personajes históricos, y la verdad es que era una historia que a mí me gustaba mucho, pero que quedó inconclusa porque en Estados Unidos no les gustaba aquello de un Tarzán urbano, no entendían bien la historia y se quedó sin acabar. Pero bueno, el caso es que ese primer proyecto fue lo que vieron en Dark Horse, lo que me abrió las puertas y me permitió empezar a trabajar en lo de Carson de Venus con Darko. Lo primero que hice para Dark Horse fue una historia con Darko también al guión, que se llamaba Tarzan Mugambi, que se publicó en 1993, y luego efectivamente estuvo ese proyecto más grande y más largo de Tarzan y Carson de Venus, que era de 4 números. Adelantando un poco, porque desde luego hubo después historias tuyas posteriores, quisiera que nos contaras cómo fue la aventura de trabajar en los New X-Men con Grant Morrison. New X-Men with Grant Morrison. Uh-huh.
Well, I first did the. I first got invited in 2001 by Joe Quesada. He was the editor-in-chief at the Marvel. At the time, at that moment, I was living already in Canada, in Winnipeg, and he gave me a call, and we started to work on Cable because of the preliminary story writer for Cable was supposed to be Howard Chaykin, whom I met in Spain, actually. I think it was Gijón in beginning of 2000 or something. And he really liked my work called Tarzan and Claws of the Catwoman. I did that for Dark Horse and combined with DC Comics. And when he saw this Tarzan, he actually contacted Joe Quesada, and they called me, and they gave me job for Cable, which was supposed to be written by Chaykin, but actually he split, and another writer came in, and we did Cable together. And after I finished all my books on time, and they were very pleased, they gave me more job with New X-Men, and I accept the X-Men serial and as a fill-in artist, because the main artist was the Mr. Quitely, I think, and they realized I was very fast, so they gave me more job. They gave me Black Widow. At the same time, they gave me one episode of Captain America and some other stuff I don't recall anymore. So at a certain moment in 2002, I used to produce like 3 monthly books every month. That was crazy, but it was my mistake. I was freelancer and I accepted every job they offer me because I was thinking it's better to have a job than don't to have a job in America and Canada, because it was really tough time for me. So I got sloppy, I started to rush, so the fans started to hate me, and they started to write to Marvel, like, kick out this guy. So the phase number 2, when I was doing Extreme X-Men, they forbid me to ink my work. So they found me some inkers, like professional inkers. And that was my downfall. Already up till 2004, they kicked me out because I was complaining too much. That was the time when the Republican president came to Marvel, called Buckley or something like that. So he started something he called purification. That would mean that characters like Wolverine, he was forbidden to smoke cigars, to drink whiskey, and they start to paint blood in the comics, not with red color, but gray color. And all those cute superhero girls with very cute costumes, they start to digitally put black on the costumes so they won't be exposed too much. It was like censorship, and it was looking really awful. I used to call it diapers. Black diapers. They put them under their costumes. So it was ridiculous times. I was complaining about this censorship. At the same time, I was very sloppy and rushed, and they actually kicked me out. So that was a big step forward in my life, because very shortly after I got fired from Marvel, I got the job in France, working for Delcourt, which I'm doing up till nowadays. La primera vez que se pusieron en contacto conmigo fue en 2001. Me llamó Joe Quesada, el que era en aquella época editor en jefe de Marvel, y me llamó por teléfono a Winnipeg, en Canadá, que es donde yo vivía en aquella época, para ofrecerme que me encargara del dibujo de Cable. El guionista de Cable iba a ser Howard Chaykin, al que conocí precisamente en España, yo creo que fue en Gijón. Y él había visto mi trabajo y le gustaba mucho
le enseñó también a Quesada una historia que yo había hecho de Tarzán y Catwoman, que era Tarzán y las garras de Catwoman, que se publicó, era un crossover entre Dark Horse y DC, y a Quesada le gustó, Chaikin me quería como dibujante y nos íbamos a encargar los dos de la serie de Cable. El caso es que en un momento determinado Chaikin abandonó el proyecto y me puse a trabajar con otro guionista. Como vieron que la cosa iba bien en Cable y que cumplía los plazos y que entregaba todas las páginas a tiempo, me propusieron encargarme de los nuevos X-Men de Morrison. Yo en principio entré allí como dibujante de relleno para hacer feeling cuando el dibujante, el señor Quitely, no pudiera encargarse de ello. Pero como iba bastante rápido, pues me seguían ofreciendo más cosas en paralelo. Me dijeron si me quería encargar de la Viuda Negra, también que hiciera algún número de Capitán América y otras cosas más. Y llegó un momento en 2002 en el que estaba haciendo, bueno, pues hasta 3 números mensuales al mes, 3 colecciones llevaba yo al mes. Ya sé que es una locura y que fue un error por mi parte, pero claro, soy freelance, entonces a mí me decían, ¿quieres más trabajo? Y yo decía, sí, claro, y aceptaba todo lo que me echaban. Vivir en Canadá, bueno, cuando viví en Canadá era una temporada bastante dura para mí y reconozco que fui perdiendo calidad, me fui volviendo un dibujante un tanto chunguillo y iba súper rápido y los dibujantes los lectores empezaron a odiarme bastante, hasta el punto de escribirle a Marvel pidiéndole que me echara, pidiendo a la editorial que me echara de las colecciones. Llegó también un momento en el que cuando me encargaba de Extreme X-Men, Marvel me prohibió que me entintara yo mismo. Ya no podía entintar mis páginas y eso ya sí que fue el acabose. Ahí eso marcó mi caída total y absoluta. En el 2004, que es más o menos la época ya de la que os estoy hablando, yo ya me quejaba mucho de cómo estaban las cosas y para acabar de rematarlo todo, hubo un presidente en Marvel, que era republicano, un tal Buckley creo que se llamaba, que decidió iniciar lo que llamó él la purificación de los cómics. Y eso quería decir, pues que Lobezno, por ejemplo, ya no podía ni beber whisky ni fumar puros, que la sangre ya dejaba de ser roja y pasaba a ser de color gris en los cómics de Marvel, y que las superheroínas, que siempre habían estado bastante buenas, se iban muy monas y demás, no, pues les ponían como una especie de mono, una capa negra, o sea, una capa de negro por debajo del uniforme. A mí me parecía un pañal negro aquello, sinceramente, y me quejé mucho porque me parecía realmente una estupidez lo que estaban haciendo, era censura pura y dura. Entre eso, que había quejas porque me había vuelto un dibujante un tanto chunguillo y demás, me echaron de Marvel. Y eso supuso un paso adelante enorme en mi vida, porque después de que me despidieran en Marvel, empecé a trabajar para Delcourt en Francia y allí sigo desde entonces. Pues vamos a hablar ahora de tu etapa en Delcourt. Yo creo que de alguna manera hay 2 guionistas, quizá 3, porque el trabajo con Grant Morrison ha sido importante de vista del exterior, pero uno es Darko, del que hablaremos luego, de alguna manera ya hemos hablado, pero otro es Pecó, con el que has hecho pues un montón de obras, La historia secreta, 30 denarios, un montón. Háblanos de cómo te pusieron en contacto con este guionista, con el que has hecho tantas obras, y cómo es vuestra relación profesional. Okay, we are turning the page, going to Delcourt, the French company. So, as I said before, when I got fired from Marvel, before that, I kind of predicted that they will kick me out. So I was at the time in contact with my agent for French market. I met the guy, again, over Darko Matsan, who introduced him to me, Mr. Csaba Kopecki, who I asked him, please, I got fired from Marvel, please find me some job. I am in desperate situation. So it was actually only 1 month after that he found me a big job in Delcourt. It was the series called L'Histoire Secrète, Secret History. And they planned to do 7 albums for the start.
And they gave me to work on album number 2 because they already have finished stories for 7 albums. They tried to do something similar to Decalogue, the Glenna series, which came out before that. It was like similar universe, but with different writers in every album. So they gave me the job for album number 2. I did the job and delivered it on time. So they were pleased, and they asked me, look, the other authors are very late with their projects, so would you be so kind to do album number 1? I said, okay. So I did album number 1, delivered it on time, and after that they were pleased, and they told me, look, the other authors are still very late, so would you do album number 6 and 7? I said I would, and that's how it started. With every album, I actually start with my agent. I made a deal to start to rise up the price per page because I figure out they like me. So I started, for example, with this album number 2, like 250 euros per page, and then we ended up with 375 per page, so up till album number 7. So the story writer, Mr. Pecot, figured out I'm very good, I'm very fast, so they decided to continue the serial after these first initial 7 albums. So, to make long story short, this year I finished album 37. And I won't do it anymore because I'm up till here with Secret History. Jean-Pierre Pecot is an amazing guy as a person privately, but he's very sloppy as the story writer. He has good ideas, but he has a problem to finish them, especially ending. But he's a good guy, so he let me change the things if I in storytelling and script if I found the better ideas for the script. So that's the way how we collaborate since 2004. That would be 20 years. It's also some kind of anniversary for L'Histoire Secrète. So the serial was successful, and it actually sold over 1 million copies, I think, so far. So in the meantime, I was doing again with Jean-Pierre Pecot and Fred Duval. I did, I think, about 10 albums of the called something Jour J, D-Day. I think some of that was published in Spain too by ACC. What else? I did a few albums called Keltos with Jean-Pierre Pecot, and then one adaptation of Taras Bulba, the Nikolai Gogol novel, with Jean-David Morvan. We never finished the project because after album number 2, he survived a nervous breakdown and stopped to write the script. And what else? Jesus, it was many of them. Yeah, with the Pecot, I did last year. We did Möbius at 3 albums. Many stuff. Altogether, since 2004 up till today, I did about 80 albums for the French market. And when I count the American market before that, and my stint in Lumenoid Associé and Dargaud in early 80s, I think I did about over 100 albums altogether. Not so bad. Not so bad. And talking about you, did you ask me about Grant Morrison? No. No. Okay, really, cool, no. excellent. Okay. I don't like to talk about Grant Morrison. So it's okay. It's fine. Bien. Yeah, and Darko. Yeah, sorry. You asked me about Darko Machan, right? Right. Anyway, I started with the serial, which my editors in Delcourt liked very much, the proposal. It was called Nous les Morts, like
Nosotros los Muertos, right. And it was 4 albums. It didn't sell well, so they canceled it after 4 albums, but those 4 albums are making one single story. And after that, my editor, Mr. Fred Blanchard, told to me and Darko, hey guys, Giraud died, so he left the big space which need to be filled with another Western. So why wouldn't you do the Western story? So we started with Marshall Bass 2017, and it was successful serial. So far I'm working on album number 12. In between we did Colt and Pepper, which also didn't sell well, so they canceled it after album number 2. And parallelly right now we are working for Dupuis, the Belgian publisher, on project called Frankenwood. This is some kind of crime noir. So I like to work with Darko, especially because he's some kind of mixture between American and French school of writing the stories. So he's a very professional and never wastes times in too many dialogues. We mostly do our characters through action, which I really, really like. So much about Darko. Bien, pues el caso es que cuando me echaron de Marvel, efectivamente empecé a trabajar en Delcourt, pero yo ya anticipaba un poco que me iban a dar la patada, así que hablé con mi agente francés, al que me había presentado precisamente, o con el que me había puesto en contacto a través de Darko, que se llama Shaba Kopetki, y le dije, por favor, consígueme trabajo en el mercado francés porque estoy en una situación absolutamente desesperada y necesito curro. Y un mes después de que me echaran de Marvel, me dijo, oye, que Delcourt está interesado, quieren que hagas un álbum de una serie que se llama La Historia Secreta. En un principio, La Historia Secreta iban a ser 7 álbumes nada más, y yo iba a hacer únicamente el número 2. La idea era que las historias ya estaban acabadas, iban a ser distintos dibujantes los que se encargaran de ellas, y el proyecto iba a ser semejante al de la serie Decálogo, que ya había publicado antes Glenart. Así que dije, pues mira, perfecto, me puse a trabajar, hice el número 2, de lo que me habían encargado, y me olvidé un poco del tema, pero en Delcourt se habían quedado muy contentos con mi trabajo y habían visto que entregaba tiempo. Me dijeron, oye, mira, que resulta que algunos de los otros autores van con retraso, ¿por qué no haces, aparte del número 2, el número 1 también de la serie? Y yo, encantado de la vida, pues hice también ese primer álbum, lo entregué a tiempo y les gustó. Y según entregué el primero, dijeron, oye, que hay un retraso de los dibujantes que están haciendo el 6 y el 7, ¿por qué no los haces tú? Total, que cada vez que acababa un álbum me llamaban y me decían, oye, que nos interesa que hagas el siguiente. Y yo les decía, vale. Y luego hablaba con mi agente y le decía, hey, que a estos parece que les gustó, subes la tarifa por página, que aquí hay que pagarlo bien. En el primer número me pagaban 250 euros por página y para cuando acabábamos ya me estaban pagando 375 euros por página. That was the time when Guy Delcourt said, because he liked my work, like, you're supposed to keep this guy in the company even if he's supposed to illustrate the phone book. Just give him the job, you know. That was the en aquel momento, Guy Delcourt dijo, este tío me gusta tanto que hay que mantenerlo en la empresa. Vosotros mantenedlo aunque sea para ilustrar la guía telefónica, que siga ahí con nosotros siempre. Total, en lo que al guionista Pecot se refiere, pues a él le gustaba mucho cómo trabajaba yo de rápido y la calidad de mis páginas, y lo que iba a ser una serie de 7 números, pues se fue alargando un poco más. Por aquello de abreviar un poquito, acabo de entregar el número 37, el álbum número 37, y no voy a hacer más porque estoy hasta aquí de La Historia Secreta ya. Jean-Paul Picot es un tipo extraordinario, muy buena persona, pero como guionista va justito. Tiene muy buenas ideas, pero no las resuelve bien y no sabe cómo dar unos buenos finales a lo que tiene entre manos. Así que no le molestó cuando le dije que
vale, pero que me deje a mí retocar la historia e ir mejorando donde vea los fallos. Como os digo, es muy buena persona y no tiene ningún problema cuando yo le hago una propuesta que funciona mejor en asumirla. Y así hemos ido colaborando desde 2004. Ahora que lo digo en voz alta me doy cuenta de que este es otro aniversario. Son mis 20 años trabajando para Delcourt. Total, que la serie de la historia secreta tuvo mucho éxito. Llegó a vender más de 1 millón de ejemplares y gracias a eso nos permitieron hacer otras series juntos, a Pecot y a mí. Hubo otra que tenía que ver con el día D, que creo que fueron 10 álbumes y se publicó aquí en España, la publicó ECC, si no me equivoco. Hicimos otra serie que se llamaba Keltos, también con guión de Pecot, y para Delcourt también empecé una adaptación de la novela de Taras, Bulba, de Gogol, con guión de Jean-David Morvan, que no llegamos a acabar porque cuando estaba escribiendo el guión del segundo álbum, Morvan tuvo una crisis nerviosa y lo dejó inconcluso. También hemos hecho otra cosa que se llamaba Moebius. En fin, que he hecho un montón de álbumes desde 2004. Yo calculo que unos 80 álbumes publicados ya en el mercado francés desde 2004. Y si dejamos de lado mi etapa en Estados Unidos y tenemos en cuenta lo que había hecho ya para Les Humanoides Illustrés y para Dargaud, a principios de los 80, pues creo que debo rondar un total de unos 100 álbumes en total publicados en el mercado francés, que bueno, es una cifra que no está nada mal. En cuanto a Darko, lo primero que hicimos fue una serie para Delcourt que se llamaba Nous les Morts, Nosotros los Muertos. Eran 4 álbumes y la verdad es que las ventas fueron bastante flojitas. Lo bueno que tenía ese proyecto es que esos 4 álbumes formaban una historia completa y lo pudimos dejar cerrado. Pero el caso es que Fred Blanchard de Delcourt se puso en contacto con nosotros y nos dijo: oye, acaba de morir Jean Giraud. Eso deja un espacio enorme en lo que a westerns se refiere en el mercado europeo. ¿Por qué no hacéis uno vosotros? Y eso es lo que hicimos. Nos pusimos manos a la obra y así creamos y publicamos Marshall Bass. El primer álbum de Marshall Bass se publicó en 2017 y yo estoy acabando ahora mismo el número 12. Por el medio hicimos también una serie que se llamaba Colt and Pepper, pero esa solo duró 2 álbumes porque no se vendió nada bien. Y ahora estamos haciendo algo los dos para Dupuy que se llama Frankenwood, que es una historia de género negro con una serie de elementos un tanto extraños y que me satisface bastante. A mí me gusta mucho trabajar con Darko porque su forma de escribir guiones es una mezcla entre la escuela norteamericana y la escuela francesa. Es un tipo muy profesional que jamás pierde el tiempo con detalles superfluos ni mete demasiados diálogos, sino que logra que los personajes acaben definidos por sus acciones, que eso es algo que a mí me gusta muchísimo. Ya que decías que estás acabando, o ya has acabado ya por progresión el último número de la historia secreta, yo creo recordar, igual lo entendí mal, que decías esta mañana en la rueda de prensa que también vas a hacer el último número de Marshall Bass, que vas a acabar la historia ahí. The last album for Marshall Bass, right? Yes. No, simplemente confirmarlo, pues eso, que va a acabar el Marshall Bass. Estamos viendo ahora la última obra, no sé si publicada en Europa, en el resto de Europa, la última obra de Igor, pero sí, desde luego, la última publicada aquí, de hecho tan reciente como que es del miércoles pasado, debe tener una semana, un poco más o poco menos en los kioscos, es una que se llama Texasville. A mí me parece una grandísima historia, un grandísimo cómic, y está basado en una novela, una historia de Darko, pero bueno, que nos cuente, porque además parece ser, según la información que cuenta al final, que es una obra en la que ha dedicado bastante tiempo intentando saber cómo la podía hacer mejor, que me gustaría que nos contase un poco el proceso de hacer Texasville. Okay, Texas Kid is my brother. That's the full title of this book. I started to think about it a long time ago, in 2002, while I was living in Canada. Darko sent me by email asked me if I would do the
front cover for his short stories collection published in Croatia. And one of those stories was called Texas Kid, My Brother. And that's the short story he made when he was younger, in early 90s. So I like this story because it's full of energy, it has a good idea, and I immediately told myself, oh, one day I will do this stuff as a comic book. And actually, the time came to do it for real. It was 2009. Well, I had some tour in France, 15 days on the northeast of France, like Strasbourg, Rennes, many cities in 2 weeks. And most of the time, when I didn't sign the albums for French market, I spent in my hotel rooms, which got switched almost every day, actually starting to work on Texas Kid. And at the end of that tour, I show first 15 pages to Guy Delcourt, my president of the company, and he didn't like it. But I continue anyway. I found a very cute website for independent comics, USA website called Activate. So I gave myself a task. Aside of all the jobs I did for French market and contracts, I took myself 1 week every month to do Texas Kid. So as much as I succeed to do every month, like 6 to 8 pages, on certain date and amount, I will put them up on Activate website. It was for free, so you can enter it without paying any fees. I managed to continue with that up till 2014, and at that moment I had half of Texas Kid done, like 108 pages. The point is, out of this Darko short story, which is about 25 pages, I plan to do 220, something like that, divided on 4 parts. And talking about style and storytelling, I need to tell you I love manga, the Japanese comics. So this whole project for me was ideal as a sort of a dedication to manga, like homage. Talking about storytelling, talking about number of panels per page, and talking about presenting the flow of time like they do in manga. So it took me about 220 pages to finish the story. So, as I said, up till 2014, I had half of the book done. And at that moment, my Jana was pregnant with Taras, my son, and then I decided to make a break with Texas Kid and start to do as much jobs as possible with this contract, you know, the mainstream jobs. To keep them safe and sound, we were adapting our apartment and all this stuff. I moved to Belgrade in 2014. So I had break until 2022. So it was 8 years or 9 years. And during the COVID time period, I decided to start again. I managed to save some money, and I started to work hard on Texas Kid and managed to finish it at the end of 2023. And in beginning of 2024, I already put it I already managed to sell the book on Serbian Croatian market in Holland, and made a deal with ACC Comics in Spain to represent me worldwide, you know, to sell the license for the Texas Kid. So it more or less, it took me like 15 years to finish this book.
So if you read it, you will see sort of a change of styles and things like that. But I think it served the purpose. It actually shows my, state of mind at a certain period of life, from 2009 up till 2023. And I consider Texas Kid as one of my, how would you say, the masterpiece or something like that. I mean, I will do more masterpiece in the future, but so far, I consider it as one of my best works so far, because I did it out of love, without editors sitting on my back, without schedules, without pressing. So that's how the book made with love looks like, by my opinion. Pues el caso es que cuando en 2002 yo vivía en Canadá, Darko me pidió que le hiciera la portada del recopilatorio de sus historias cortas que se iba a publicar en Croacia. Y entre esas historias estaba una que se llamaba Texas Kid, mi hermano. Es una historia que era de principios de los años 90 y me pareció que era de principio de su carrera y que estaba absolutamente llena de energía. Era una idea maravillosa la que daba origen a Texas Kid, mi hermano, y me dije, esto lo tengo que transformar yo en un cómic mucho más extenso algún día. El caso es que en 2009 estaba durante una gira de 15 días por el noreste de Francia, por Estrasburgo, Rennes, etc. Y iba cambiando de habitación y de ciudad prácticamente cada día. Cuando no estaba haciendo dedicatorias para lectores franceses, me encerraba en la habitación de hotel, que lógicamente con lo que viajaba cambiaba cada día de habitación, y me ponía a trabajar en las primeras páginas de Texas Kid. Le enseñé las primeras 15 páginas a Guy Delcourt, que era el presidente de mi compañía, y no le gustaron. Pero dije, bueno, pues vale, pues no te gustan. Y seguí haciéndolas por mi cuenta. Y descubrí un sitio web bastante mono que se llama Activate. Es un sitio en Estados Unidos y yo iba subiendo las páginas según las iba acabando a este sitio web de manera gratuita. Y me puse a mí mismo una tarea, por así decirlo, y es que aparte del trabajo que tenía para el mercado francés, trataría de dedicar una semana al mes a Texas Kid para poder hacer las páginas que me apetecían. Y así iba subiendo, pues básicamente entre 6 y 8 páginas al mes, más o menos, a Activate. Todavía están accesibles, no había que pagar absolutamente nada, es un sitio web, como digo, totalmente gratuito, y continué con ese trabajo hasta 2014. En 2014, más o menos, ya iba por la mitad de lo que sería Texas Kid, o lo que yo preveía que iba a ser, y tenía unas 108 páginas. La historia corta de Darko, que se había recopilado en aquel tomo, tenía 25 páginas, y yo había planeado hacer unas 220 de extensión en total, divididas en 4 capítulos distintos. El estilo, pues es un estilo narrativo en el que rindo homenaje al manga, porque a mí me gusta muchísimo el manga, me llama mucho la atención, y pretendía que la forma de narrar, el número de viñetas por página, la composición, el flujo de tiempo fuera semejante al que se da en el manga. Y creía que con 220 páginas acabaría la historia. Lo que ocurre es que en 2014, como os decía antes, cuando iba más o menos por la mitad del libro, Yana, mi pareja, pues se quedó embarazada de Taras, de nuestro hijo. Y decidí dejar de lado el trabajo en Texas Kid para asumir más encargos de carácter más comercial y para tener más dinero, porque en fin, adaptamos el piso en el que vivíamos, nos mudamos a Belgrado también en aquel año y necesitaba ese dinero. Así que hice una pausa, poco más o menos, hasta 2020-2022. Cuando llegó la pandemia, cuando llegó el COVID, me volví a poner a trabajar en Texas Kid. Había conseguido ahorrar algo de dinero en esos años en que no había tocado, y me dediqué a seguir trabajando en Texas Kid, mi hermano, y lo acabé a finales de 2023. Para principios de 2024 ya había vendido los derechos de publicación para Serbia, Croacia y Países Bajos. Y después llegué a un acuerdo con FF, con la editorial española, para que representen y vendan los derechos de la obra en todo el mundo, no solo en España, sino para todo el mundo. Como veis, tardé más o menos unos 15 años en acabar la obra. Y si lo leéis,
veréis que hay cambios de estilo, pero es un cómic que sirvió su propósito, que no era otro que mostrar la situación mental en la que yo me encontraba durante un periodo de tiempo, básicamente el que abarca entre 2009 y 2023. Creo que Texas Kid es mi obra maestra. No digo que no vaya a hacer más obras maestras en el futuro, por supuesto que sí, pero creo que es mi obra maestra de momento. Es lo mejor que yo puedo hacer, porque es una obra que está hecha simplemente por amor, por cariño al medio, sin editores, dándome la brasa y sin tener que cumplir plazos ni tener ningún tipo de presión. Si queréis saber cómo puede ser un cómic mío hecho exclusivamente por cariño al medio, es este. Desde luego, Igor ha hecho, en mi opinión, bastantes obras maestras, un buen puñado de ellas, pero estoy seguro de que esta Texas Kid, mi hermano, es desde luego una de ellas y yo a mí me he emocionado mucho. Hay que destacar también su trabajo de guión suyo, por mucho que esté basado en una historia de Darko. Y estoy seguro de que nos va a regalar muchas otras obras maestras en el futuro. Estamos hablando de uno de los mejores dibujantes del mundo, y lo digo tranquilamente, con boca grande, o sea, tranquilamente, que siempre. Y estamos muy contentos de tenerlo aquí de nuevo y esperando sus nuevas obras. Como ha salido hace muy poco Texas Kid, muchos a lo mejor no lo habréis leído, por favor, hacedlo, me lo vais a agradecer. Y vamos a despedir ahí por un fuerte abrazo. Yeah. Thanks to you for coming over.